volvimos. Entonces, pues, les contaba que la morfología nos va a permitir hacer el estudio de nuestro rostro, de las proporciones de nuestro rostro, y esto nos va a permitir con el visajismo hacer los cambios necesarios para encontrar la armonía facial. Resumido, ¿ok? Vamos otra vez. ¿Qué es la morfología? Es la que nos permite estudiar las formas y las proporciones de nuestro rostro, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir hacer un estudio previo de este rostro para que por medio del visajismo nos permita hacer algunos cambios con el juego de luces y sombras para encontrar la armonía facial. Resulta que hay algunas reglas en lo que es la armonía facial, ¿no? Y estas reglas dividiendo el rostro en proporciones iguales. Por ejemplo, yo divido el rostro en tres porciones, digámoslo así, ¿ok? Estas porciones van desde el nacimiento de nuestro cabello hasta la base de nuestra nariz, luego de la base de la nariz hasta la punta de la nariz y luego desde la punta de la nariz hasta el final del mentón, ¿ok? Tengo las proporciones de la frente, la primera porción un poco más amplia, pero es muy leve en comparación con mi quijada. La concentración de mi rostro se encuentra en la segunda porción, ¿verdad? Se ve un poco más amplio mi segunda porción, que es la parte donde están mis ojos. Ya de hecho, ser levemente parecido lo ancho de nuestra frente a lo ancho de nuestra quijada, y que nuestros pómulos deben de estar levemente pronunciados, ¿ok? Nuestros pómulos deben estar un poco más pronunciados en comparación a la frente y a la quijada, ¿sí? Eso en cuanto a ancho de nuestro rostro. En cuanto al largo de nuestro rostro, debe ser más largo, un poco más largo que ancho. Pero estos son diferencias muy leves, ¿ok? Por eso es que nos encontramos diferentes tipos de rostro, porque no todos cumplimos con estas proporciones al 100%. Entonces es de allí donde, según los estudios, toman como referencia, y digo como referencia porque no podemos nosotros, cuando hablamos de tipo de rostro, no podemos guiarnos solamente en estos tipos de rostro que hemos ido estudiando a lo largo del tiempo como una manera específica. ¿Por qué? Porque estos tipos de rostro no lo están comparando o no están haciendo la referencia a figuras geométricas, pero no podemos, realmente no podemos en la realidad encajar los rostros en una sola tipología que se asemeje a una figura geométrica. Me explico, por si no me captan. Cuando hicieron el estudio de nuestro rostro, tomaron como referencia la figura geométrica porque es lo que más parecido había en ese momento. Pero cuando vamos a la realidad, no nos podemos encasillar solamente en esos tipos de rostro, porque nosotros no somos un papel. Nosotros tenemos dimensiones. Entonces te vas a encontrar en la práctica diferentes tipos de rostros que se juntan. O sea, vas a poder encontrarte rostros cuadrados con rostros triángulos. No es cuadrado, triángulo, redondo. No, la realidad no es así. En la práctica nos vamos a encontrar con mucha variedad, porque como nosotros tenemos proporciones y no somos un papel en blanco plano, sin dimensiones, no nos dibujaron, no somos un redondo nada más. Somos un redondo que aquí abajo a lo mejor tenemos forma de triángulo, tenemos un rostro más alargado, pero entonces terminamos siendo más cuadrado. O sea, vas a encontrarte en los mismos rostros que se combinan estos tipos de rostros que nos han venido enseñando. Entonces, cuando vamos a hacer el estudio del rostro, se nos hace muy difícil, súper complicado determinarlo si no tienes como que el conocimiento, la práctica, que es lo que veo que está pasando últimamente, porque hacemos un curso, vemos que maquillan a esta modelo, pero esta modelo tiene un tipo de rostro, y entonces ese maquillaje le funciona a ella, ¿sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí me captan?
Entonces, cuando hablamos o cuando estudiamos el tipo de rostro, tenemos que estar claro que fueron referencias que nos hicieron para eso mismo, para tener en cuenta algunas de estas formas del rostro, pero que no son totalmente específicas. Podríamos entonces clasificar estos tipos de rostros en rostros cuadrados, o lo podemos más bien de ubicarlos en cuadrados, en rectángulos. Sería bueno que los encasilláramos o que los clasificáramos. Hola, volvimos, tuvimos falla técnica, pero bueno, aquí estamos otra vez. Entonces, pues, les contaba que la morfología nos va a permitir hacer el estudio de nuestro rostro, de las proporciones de nuestro rostro, y esto nos va a permitir con el visajismo hacer los cambios necesarios para encontrar la armonía facial. Resumido, ¿ok? Vamos otra vez. ¿Qué es la morfología? Es la que nos permite estudiar la forma y las proporciones de nuestro rostro, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir hacer un estudio previo de este rostro para que por medio del visajismo nos permita hacer algunos cambios con el juego de luces y sombras para encontrar la armonía facial. Resulta que hay algunas reglas en lo que es la armonía facial, ¿no? Y estas reglas las vamos a encontrar dividiendo el rostro en proporciones iguales. Por ejemplo, yo divido el rostro en tres porciones, digámoslo así, ¿ok? Estas porciones van desde el nacimiento de nuestro cabello hasta la base de nuestra ceja, de nuestra nariz, luego de la base de la nariz hasta la punta de la nariz, y luego desde la punta de la nariz hasta el final del mentón, ¿ok? Tengo las proporciones de la frente, la primera porción un poco más amplia, pero es muy leve en comparación con mi quijada. La concentración de mi rostro se encuentra en la segunda porción, ¿verdad? Se ve un poco más amplio mi segunda porción, que es la parte donde están mis ojos. Ya de techo y distancia de nuestro rostro, dice que nuestra frente debe de tener una proporción, debe tener una proporción leve con nuestra quijada, o sea, deben de ser levemente parecido lo ancho de nuestra frente a lo ancho de nuestra quijada, y que nuestros pómulos deben de tener debe estar levemente pronunciado, ¿ok? Nuestros pómulos deben estar un poco más pronunciados en comparación a la frente y a la quijada, ¿sí? Eso en cuanto a ancho de nuestro rostro. En cuanto al largo de nuestro rostro, debe ser más largo, un poco más largo que ancho. Pero estos son diferencias muy leves, ¿ok? Por eso es que nos encontramos diferentes tipos de rostro, porque no todos cumplimos con estas proporciones al 100%. Entonces, de allí donde, según los estudios, toman como referencia, y digo como referencia porque no podemos nosotros, cuando hablamos de tipo de rostro, no podemos guiarnos solamente en estos tipos de rostro que hemos ido estudiando a lo largo del tiempo como una manera específica. ¿Por qué? Porque estos tipos de rostro no lo están comparando o no están haciendo la referencia a figuras geométricas, pero no podemos, realmente no podemos en la realidad encajar los rostros en una sola tipología que se asemeje a una figura geométrica. Me explico, por si no me captan. Cuando hicieron el estudio de nuestro rostro, tomaron como referencia la figura geométrica porque es lo que más parecido había en ese momento. Pero cuando vamos a la realidad, no nos podemos encasillar solamente en esos tipos de rostro, porque nosotros no somos un papel. Nosotros tenemos dimensiones. Entonces te vas a encontrar en la práctica
diferentes tipos de rostros que se juntan, o sea, vas a poder encontrarte rostros cuadrados con rostros triángulos, no es al cuadrado, triángulo, redondo, no, la realidad no es así. En la práctica nos vamos a encontrar con mucha variedad, porque como nosotros tenemos proporciones y no somos un papel en blanco plano, sin dimensiones, no nos dibujaron, no somos un redondo nada más. Somos un redondo que aquí abajo a lo mejor tenemos forma de triángulo, tenemos un rostro más alargado, pero entonces terminamos siendo más cuadrados. O sea, vas a encontrarte en los mismos rostros que se combinan estos tipos de rostros que nos han venido enseñando. Entonces, cuando vamos a hacer el estudio del rostro, se nos hace muy difícil, súper complicado determinarlo si no tienes como que el conocimiento, la práctica, que es lo que veo que está pasando últimamente, porque hacemos un curso, vemos que maquillan a esta modelo, pero esta modelo tiene un tipo de rostro, y entonces ese maquillaje le funciona a ella. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí me captan? Entonces, cuando hablamos o cuando estudiamos el tipo de rostro, tenemos que estar claros que fueron referencias que nos hicieron para eso mismo, para tener en cuenta algunas de estas formas del rostro, pero que no son totalmente específicas. Podríamos entonces clasificar estos tipos de rostros en rostros cuadrados, o lo podemos más bien de clasificarlos en cuadrados, en rectángulos. Sería bueno que los encasilláramos o que los clasificáramos, perdón, en anchos, en largos y en mixtos. Si sabemos y manejamos lo que es las reglas de la armonía facial, que ya se los comenté, que es que tenemos que tener frente y mejillas proporcionalmente igual, pómulos un poco más ancho, y que entre el largo y el largo debe ser un poco más pronunciado que el ancho, pues nosotros debemos hacer un estudio de ese rostro para llegar a este tipo de rostro ideal, ¿no? Que determinaron que era el rostro ovalado. Entonces, para eso es que necesitamos tener el estudio del visajismo y del juego de contornos de luces y sombras y largo. Entonces, ya les expliqué que lo dividimos en porciones a nivel de largo. También debemos hacer unas mediciones a nivel de ancho. Entonces, el rostro se debería dividir como una especie de cuadrille. Estas son las porciones a nivel de ancho, ¿verdad? Ahora, de largo, perdón. Ahora, también hay que dividir nuestro rostro a lo ancho, porque esto nos va a permitir determinar otras facciones de nuestro rostro que si no encontramos el rostro ideal o la armonía facial, tenemos que buscarla con el visajismo. Entonces, las mediciones es que nuestro rostro también como en 5 partes, ¿sí? O sea, dividiríamos. ¿Qué es dividirnos en cuadrículas? Pues bueno, dividimos nuestro rostro desde el nacimiento de nuestro cabello hasta la base de la nariz. Luego, desde la base de la nariz hasta la punta de la nariz. Y luego hasta el final, ponérselo aquí para que se vea, de nuestra mejilla. ¿Sí? Así sí. ¿Se ve? Vamos a marcarlo un poquito más para que se vea. Entonces, esta es nuestra primera porción, nuestra segunda porción y nuestra tercera porción. ¿Ok? Digamos que esta es la primera porción. La segunda porción y la tercera porción. ¿Sí?
La primera porción es del nacimiento de nuestra cabellera hasta la base de la nariz, luego de la base de la nariz hasta la punta de la nariz a la mejilla. Esta es la primera porción. Luego vamos a ojitos, ¿ok? Desde el lagrimal es una porción. Hago esto es algo un poquito improvisado, solamente como para que lo visualicen. Luego la otra porción y también lo dividimos al final. Bueno, aquí un poquito menos recto porque, bueno, como les digo, nuestro rostro ya tiene dimensión, por eso es que les digo, nuestro rostro no es un papel que podemos entonces jugar. ¿Sí? Si están visualizando, esta es una porción, esta es otra porción, otra porción y otra porción. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, esto es como para que visualicen. Debemos, para que tengamos una mejor visualización, dividir nuestro rostro como en cuadrículas, ¿sí me entienden? A nivel de ancho, a nivel de largo y a nivel de ancho. Entonces serían 3 porciones y 5 porciones para poder hacer un estudio y visualizar. Se lo voy a dejar aquí cerquita para que puedan observar. Si observamos la primera porción a lo largo, podemos determinar dónde está la concentración de dimensión de nuestro rostro. En mi caso, es muy leve la diferencia, es muy leve, ¿ves? O sea, mi frente es más o menos proporcional. Bueno, no, fíjate, es más ancho. Toda esa primera parte, la proporción, ¿dónde voy a concentrar yo el maquillaje y dónde voy a trabajar yo el maquillaje? En la segunda porción, porque yo tengo que lograr que esta porción se equilibre con las demás porciones, ¿ok? Y esto lo voy a hacer con juego de luces. Ahora, vamos a hacer el otro estudio. El ancho de nuestros ojos deben de ser proporcional en las 5 divisiones, ¿sí? Si notan, mi ojito es levemente, o sea, es proporcional. La división de mi rostro entra casi en la nariz, ¿ok? Entonces nos podemos medir desde el lagrimal y vean, es casi igual. O sea, que yo tengo unos ojos proporcionados. Si esto varía, es más chiquito o es más ancho, es cuando vamos a determinar los ojos juntos o los ojos separados. También entonces, el ancho de mi ojo, podemos medir estas últimas porciones desde la raíz hasta el final, hasta el extremo externo de mi ojo, y deben de ser igual proporcional. ¿Ok? A ver, aquí, relativamente proporcional. ¿Y qué me va a permitir esto? Determinar cómo puedo trabajar mis sombras al final. Hay gente que tiene esto muy pequeño, entonces allí también voy a poder yo determinar cómo voy a jugar con las sombras y qué efecto voy a poder lograr en este extremo de mi rostro, que es el que me va a permitir tener dimensión. De igual forma, al hacer estas mediciones, vamos a determinar las reglas que les decía
el largo, del ancho del rostro. Por ejemplo, mi frente es proporcional a mi quijada, ¿ok? Hay gente que tiene la quijada muy pequeña, muy angosta, ¿ok? Así, son como así, más cortita, más pegadita. Mi quijada es proporcional, todo lo que es mi mandíbula es proporcional a mi frente. Pero mis pómulos, si se fijan, no son tan pronunciados, son casi están iguales a mi quijada y mi frente. Entonces yo necesito hacer proporción en mis pómulos para encontrar el equilibrio de mi rostro y llegar a tener un rostro ovalado, porque así se ve un rostro más como fíjense, como entre redondo y alargado, ¿sí? ¿Sí lo ven? No es un rostro redondito, no es un rostro tan alargado. Se juntan estas dos características que mi rostro puede llegar a ser un redondo alargado. Entonces yo necesito pronunciar mis pómulos un poco para que este rostro llegue a verse ovalado. ¿Sí me están captando? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, al hacer todas estas mediciones, vamos a encontrar inmediatamente cuáles son los trabajos que debemos hacer específicamente en el rostro que tenemos allí. Porque este es mi caso, ¿ok? Esto es mi rostro, este es mi tipo de rostro. Pero vamos a sentar en la silla miles y miles de rostros. Entonces necesitamos determinar a cada persona por igual. No como maquillado. De poder hacerlo se puede. La idea es que hagamos algo diferente, ¿sí? Entonces, teniendo estas medidas, ¿ok? Entonces, repaso nuevamente. Vamos a poder encontrar. Bueno, ya va. Ella tiene la frente un poquito ancha. Tenemos que entonces jugar un poquito con las luces para redondear un poco, para bajar un poco la proporción a la medida de su quijada. Debemos pronunciar más los pómulos. A nivel de los ojos no hay que hacer mucho trabajo porque lo tiene proporcional. El ancho de su parte externa de sus ojos es bastante amplio. Podemos jugar a alargar, elongar ese maquillaje para rasgar un poco la mirada. Podríamos jugar con esa tendencia y así ir determinando, porque bueno, aquí también hacemos estudios de nariz, hacemos estudios de labio, pero ahorita no es visual. Por eso necesitamos ejercitar nuestra percepción, nuestra mirada. Esto es el estudio previo que le hacemos al cliente en el momento que estamos conversando visualmente, y que me va a permitir trabajar el maquillaje individual, de manera individual a cada uno de mis clientes, ¿sí? La diferencia del conocimiento, lo que podemos lograr teniendo conocimiento. Mira todas las dudas que capaz estoy despejando a ustedes que están allá, solamente con un simple fundamento del maquillaje, tener el conocimiento del más allá. Entonces eso es lo que yo quiero irles mostrando a ustedes, el más allá del maquillaje, los ojos, la morfología de nuestros ojitos, que también es súper importante, y es más o menos lo mismo que acabamos de hacer con el rostro. Imagínense, si sabemos trabajar el rostro y sabemos trabajar nuestros ojitos, no vamos a tener complicaciones, vamos a poder atender a cualquier cliente sin ningún miedo de nuestros ojos, a ver si me lo captan, ¿sí? Pero los ojitos se evalúan de la misma manera. Los ojitos también se estudian en forma de cuadrícula, digámoslo así. Nuestros ojitos los vamos a evaluar, o sea, las partes de nuestros ojos o la morfología de nuestros ojos es el párpado móvil, ¿ok? Que va desde la línea de la pestaña hasta la cuenca. ¿Cuál es la cuenca? Es la parte que se hunde, ¿sí? Es la parte que se hunde, que está por debajo del hueso
superciliar o el párpado fijo. Entonces, desde la línea de la pestaña hasta el hundimiento que vendría siendo nuestra cuenca, luego vendría la cuenca a el inicio de nuestra cejita, que vendría siendo este huesito que está aquí, que es el huesito superciliar, que es el párpado fijo, que llamamos el párpado fijo, ¿ok? Entonces, inferior tenemos, que es el que va aquí de la línea del agua hasta donde está nuestro hundimiento también. Lagrimal, y tenemos la V externa, ¿okay? Esta profundidad que está aquí. Entonces, sabiendo estas partes muy sencillas,